Para que estemos en contexto respecto al video, voy a definir cada uno de los temas dialogados. ¿Qué son arcaísmos? Es un elemento lingüístico cuya forma o significado resultan anticuados respecto al momento determinado. Al mismo tiempo que se crean nuevas palabras, otras caen en desuso o resultan anticuadas para las nuevas generaciones. A estas palabras se les conoce como arcaísmos. Ejemplos de ellos pueden ser expresiones como recorcholis o pamplinas, o lo que conocemos como ahora, antes era agora. Preguntar acerca de tu vida, pues tu vida cuando eras pequeño, tu infancia, y dentro de esto quiero también saber como qué palabras se utilizan antes con tanta naturalidad y que ahora en el contexto actual no se ven tanto. Entonces, no sé, por ejemplo, me podrías empezar contando cómo era que hacían la comida cuando eras pequeño. Los fogones inicialmente casi de todos eran de leña, entonces utilizaban unos platos pandos que eran las callanas, y ahí se calentaba, se prendía la leña, se calentaban los platos y se hacían las arepas, y muchas comidas se hacían en estos platos. Y cuando había mucho invierno, cuando hacía mucho frío, ¿qué hacían? No, en las casas siempre rodaba el culero. ¿Qué era eso? Era una cobijita vieja que todo el mundo se la pasaba de uno al otro. Páseme el culero, pásenle el culero a fulano que tiene mucho frío. No. Y por ejemplo cuando querían jugar así como en la calle o en los patios de las casas, ¿con qué jugaban? Se utilizaba mucho el bolindre, o nosotros también le llamábamos bolas, vamos a jugar bolas. Como el que eran las canicas. Sí, esas son las mismas. Y por ejemplo para ir al baño, ¿cómo era? Pues en ese tiempo se conocía como se conoce ahora o qué nombre tenía. No, en ese tiempo se utilizaba mucho la letrina, y sobre todo en las fincas casi todos a base de letrina. Los que tenían una letrina era gente rica. Era como el inodoro. El inodoro, todo. Conocía lo que ahora conocemos como radio. En ese tiempo lo llamábamos radiola o grabadora. Esos eran los equipos en ese tiempo, para uno escuchar música. Y por ejemplo, cuando ustedes le iban a buscar cosas a los papás, o cuando ellos le pedían favores así como que ir a buscar cosas, mijo, tráigame tal cosa, que ¿cómo era que? Uno iba y buscaba lo que lo mandaban, pero entonces él le decía, no mijo, pero es que es culque bien. ¿Esculque? ¿Qué es esculque? Y esculque era que se fijara bien, que revolcara todo y que buscara con más minuciosidad. ¿Y qué? Y bueno, pero entonces por ejemplo, cuando no buscaban bien las cosas, ¿cómo les castigaban? Tenga un sopapo. ¿Un sopapo? ¿Qué es un sopapo? Un sopapo era un golpe, ¡pum! Tenga, lleve. No. Entonces, por ejemplo, también era lo mismo cuando le mandaban a buscar las cosas a los cajones o eso. No, eso era un escaparate. Los escaparates era donde ellos ¿Los guardaban. escaparates? ¿Qué es eso? Escaparate es como decirlo hoy en día, un closet. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes iban a esculcar y cuando no encontraban, ya después se iban todos tristes. Todos que... Achicopalados también era la palabra que uno decía, no, ese man está muy achicopalado. Y era que estábamos muy tristes. Triste que... Bueno, entonces, por ejemplo, cuando los mandaban a hacer una cosa que ustedes no querían, que uno decía, qué pereza, ¿qué era eso? No, uno salía rejunjuñando. ¿Cómo así? Salía enojado y rejunjuñando, y diciendo, me mandaron para esa escuela, no quiero hacer nada. No. Es rejunjuñar. Y después de que uno salía bien achicopalado, los otros compañeros o los amigos o los hermanos que se quedaban, que no los habían mandado a hacer nada, se quedaban, eran unas personas muy trisconas. ¿Cómo así que trisconas? Se quedaban gozándose en el que mandaron. O sea, diciéndose, pues así, me voy a gozar a este porque lo mandaron a él y a mí no. Sí. Entonces en el tiempo, como no utilizaban energía, ¿qué hacían por la noche? No, se utilizaban unas lámparas que les llamábamos caperuzas.
Como ahora pues la lamparita para salir a mirar pues. Ah, sí, pero hay unas cosas muy tecnificadas. Eso anteriormente era con gasolina que se hacía en las caperuzas. Ah, bueno, después de que uno de noche, de pronto prendía la caperuza y ya se iba a rendijiar. ¿Cómo hay que rendillar? Rendijiar era unos agujeritos que quedaban entre pared y pared, y entonces uno ponía el ojo por la rendija y pillaba que estaban chismoseando en el otro lado. Ah, María. Papi, entonces en ese tiempo en las navidades, ¿qué hacían así? Pues como esperar las mismas tradiciones que tenemos ahora, ¿no? Pero en ese tiempo se utilizaba hacer la natilla molida, la natilla de maíz, y esa natilla se revolvía con el remellón. ¿Y qué es un remellón? El remellón es, como decir hoy en día, una cuchara grande, pero en ese tiempo era hecha de madera. Lo que pude notar mientras vos me contabas cómo era tu infancia y cómo era todo anteriormente, es que hay ciertas palabras que ya no son tan comunes, pues que ya las conocemos como de otra manera, a lo que se denominan arcaísmos, que es que nos explican que son palabras que se utilizaban antes con frecuencia y que ya no es tan común escucharlas. Sí, hoy en día el vocabulario ha cambiado mucho, la gente cambia de palabras, pero sin embargo, entre las personas de edad o de tiempos atrás, todavía la gente las recuerda y todavía sabe qué son. Ah, bueno, papi, no, Dios, muchísimas gracias por sacar tu tiempo y contarnos un poco de tu vida. Barbarismo, palabra, expresión o giro procedente de una lengua extranjera. Neologismo, palabra o expresión de nueva creación en una lengua. Desde el área de lengua castellana, el profesor Jaime nos ha estado hablando sobre los arcaísmos, los neologismos y los barbarismos en el lenguaje. A continuación, entrevistaremos a Diana Posada. Diana, cuéntanos un poco sobre ti. Mi nombre es Diana María Posada Giraldo, soy licenciada en Educación Preescolar, magíster en Sociología de la Educación y actualmente estoy cursando estudios de doctorado en Educación. Trabajo en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, soy profesora en la licenciatura en Educación Infantil. ¿Conoces lo que son los barbarismos y los neologismos? A ver, pocas veces uno, como bien dices, todos somos usuarios del lenguaje y todo lo que podamos hacer para hablarlo mejor, ser cuidadosos con él, vale la pena. Yo recuerdo cuando estaba estudiando bachillerato que en clase se llamaba español y literatura en ese tiempo, ya los nombres de las asignaturas van cambiando. Nosotros estudiamos un poco acerca de lo que eran los extranjerismos, creo recordar, pero parece que ahora no se habla de extranjerismos, sino de neologismos. No sé si estoy en lo cierto, ya el profesor del área para la cual estás realizando esta tarea, esta consulta, aclarará, pero según entiendo, esa equivalencia es correcta, no sé. Por ejemplo, todas esas palabras que son de otro idioma que empiezan a ser usadas en el nuestro, eso es lo que llamábamos extranjerismos, pero ahora me encuentro, por ejemplo, que influencer, bullying, selfie, spam, tweet, wifi, WhatsApp, son términos de corriente utilización en nuestra vida cotidiana y serían esos los neologismos, según tengo entendido. Bueno, con respecto a los otros que son ¿me recuerdas el nombre? Los barbarismos. Los barbarismos son expresiones usadas de manera inadecuada, palabras mal dichas o mal escritas. Comúnmente uno las escuchaba en personas que no tenían mucha educación o que no habían asistido, no tenían acceso a la escuela, eran de uso muy común.
incluso en personas que también accedían a la escuela y había un esfuerzo que se hacía desde allí por corregir, pero eran difíciles de erradicar. Entre esos barbarismos podríamos, por ejemplo, pior por peor, nieblina por neblina, trompezar, me trompecé por tropezar. También estarían aiga, se dice haya, hubieron, se dice hubo, fuistes, fuiste, es la manera correcta de decirlo. También se utilizaba, por ejemplo, para pluralizar los zapatos cafeses. Se dice correctamente los zapatos cafés. Los papaces son los papás. Y así sucesivamente. Naiden, por ejemplo, en la costa es habitual y es difícil erradicar esa expresión. Naiden por nadie. Serían esos como algunos ejemplos de los barbarismos. Muchas gracias, Diana. ¿Y cuál es tu opinión sobre ellos, sobre cada uno de ellos? Pues viene a ver, sobre los neologismos, pues no sé, no diría, ¿existe en el español o en la lengua castellana alguna expresión equivalente? Si existiera una expresión equivalente, desde mi punto de vista valdría la pena utilizarla. En mi tiempo eso era maltratar el lenguaje, o puede seguir siéndolo también en este. Viene a mi memoria un texto que escribió Fray Julio Tobón Betancourt, un carmelitano, un sacerdote. El IDEM, el Instituto de Enseñanza Media del Carmen de Viboral, lleva su nombre. Él tiene una obra que se llama El idioma es suyo, defiéndalo, cuyo nombre me causa curiosidad. Sería lindo encontrar ese texto, mirar qué dice, pero la sola expresión de decir el idioma es suyo, ya no sé si es el idioma o el lenguaje, habría que precisar. Es suyo, defiéndalo, es una convocatoria que hace nuestra lengua, valga la redundancia, es nuestra. Tratarla con cariño, hablarla bien, debería ser un propósito que nos hiciéramos entre todos. No sé, tal vez esta postura que expreso pueda ser demasiado idealista, porque el fenómeno de la globalización rompe barreras y de alguna manera impone el uso de términos que ya van pasando las fronteras y teniendo un uso generalizado que ya es conocido en todas las latitudes. Entonces esa sería también de pronto como una dificultad para hacer esto que yo propondría, encontrar expresiones equivalentes y usarlas en nuestro idioma. Pero bueno, con respecto a los neologismos, esto que acabo de decir, y con respecto a los barbarismos, sí me parece fundamental desde la escuela, desde las instituciones educativas, desde el uso cotidiano, poder compartir con aquellas personas que los usan la manera correcta de pronunciar y de escribir las palabras. Es asunto de cuidado, de buen trato con nuestro idioma, con nuestra lengua materna. Obviamente que entre idioma y lengua también hay diferencias, pero esa tarea ya se la dejamos al profesor de lengua castellana. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo. Con mucho gusto.